Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola, buenas tardes a todas. Estamos en nuestro cuarto episodio de Conversa Cómics, Cómics desde la alcantarilla. Hoy, una vez más, estamos Alejandra Espino y Alfredo Guzmán para hablarles esta tarde sobre fanzines y grapas y cualquier cosa que vendan en esas bonitas ferias autogestionadas y que a las dos nos emociona de sobremanera hablar de ello. Fotocopias, grapas, fanzines. Grapas, fotocopias y alto contraste. La feroz intensidad de los fanzines. Pensados originalmente como vehículos extraoficiales de conocimientos y ñoñerías varias, los fanzines o simplemente cines son uno de los canales naturales de experimentación para los autores de historieta. Ya sea en sus versiones clásicas de bajo costo, de fotocopias borrosas y engrapadas, en formatos digitales asilados en plataformas alternativas o en sus mutaciones artsy más cercanas al libro de arte, los fanzines resisten el paso de los años y continúan presentes como posibilidad para cualquiera que un buen día se decida a publicarse por sus propios medios. Fotocopias, grapas, fanzines. Después de haber hablado la semana pasada sobre Julie Doucet, nos pareció muy pertinente contextualizar los fanzines, porque ella empezó haciendo fanzines, mini cómics, cómics que sacaban en fotocopiadoras, y entonces como es una de las principales entradas del mundo del cómic, si no tengo mal entendido, Alejandra. Sí, así es, y pues sí, justo creo que tomara el episodio de Julie Doucet como un punto de partida para esto, nos pareció, o sea, era, digamos, fue como un pretexto ideal para poder hablar de pues este formato, de este medio, que dentro del cómic es, digamos, como una de las vertientes en las que el cómic independiente pues florece, pues, porque el fanzine, en términos generales, es una publicación que se hace independiente. Históricamente, el término se acuña, poniéndonos como muy serios, en los años 20, se tiene registrado en 1926 y surge en el contexto ultrañoño de la ciencia ficción. A mí me encanta, o sea, me gusta mucho que pertenezca como a este entorno porque digamos, como que surge en contraposición a lo que le decían el pro-cine, que o sea, el fanzine es una contracción de fan y magazine, y se contraponía a la cuestión de professional magazine. Entonces era como una cuestión de decir, en contraposición pues de estas revistas que hacían los profesionales, se empiezan a generar estas publicaciones que hacen los fans, que pues básicamente son publicaciones en donde escriben sus propios cuentos o hacen como sus propias exploraciones de los mismos temas, pero pues como desde la pura pasión y desde desde el puro deseo de querer compartir estas historias y estas pues teorías o lo que sea como con gente parecida, que esa es una de las cosas que son cruciales del fenómeno del fanzine, es que o sea, es algo que haces como para compartir con otras personas. O sea, sí haces como tus grapas y tus cosas como tú solito en tu casa, pero tienes siempre la finalidad como de, ya sea regalado o vendido como a precios casi simbólicos, sobre todo de origen, porque ya hablaremos un poco más adelante como de qué ha pasado en distintos contextos. La idea era buscar como pues almas afines a este tipo de cosas. Y entonces surgen en este contexto como de la ciencia ficción y el terror. O sea, de hecho,
muchos de los primeros fanzines son como para explorar tanto narrativas como cuestiones como del lore del terror y la ciencia ficción, pero, por ejemplo, avanzando digamos, el siglo XX, pues se vuelven herramientas de difusión se empiezan a vincular de manera muy cercana al activismo, y creo que eso es una de las cosas que son también como claves como el fanzine y de esta cuestión como de su función comunitaria, que es que, por ejemplo, generalmente están como vinculados con movimientos como el feminismo, los derechos civiles, se vuelven espacios como, además, generalmente son colectivos, en este caso el activismo sí son colectivos, entonces no hay, o sea, muchas veces no hay como un solo autor, entonces son como espacios de difusión clandestina, son cosas como de información, como por ejemplo, en el caso del feminismo, esto se hace hasta nuestros días, pues de información, por ejemplo, de cómo hacerse abortos clandestinos en los lugares donde es ilegal, en casos como de derechos civiles, pues se habla como pues justamente como a qué tienes, o sea, cuáles son como tus derechos de ley que muchas veces la gente no sabe. Y la cuestión es que como se hacen en publicaciones que son chiquitas y que son, o sea, la cosa del fanzine es que en términos como muy generales es una cosa que haces como con la menor cantidad de dinero posible, es una publicación barata. Generalmente es como algo que haces como con la mínima cantidad de medios a tu disposición. Y como se usa pues para transmitir información de manera accesible, por eso es que muchos tienen una carga gráfica muy importante, porque hay caricatura, hay cómic, hay como además de la cuestión como de texto, pues se complementa y digamos, como es que se refuerza la información que estás transmitiendo a través de lo, pues de lo visual, de lo gráfico, de la caricatura. Entonces tienes siempre dibujantes, tienes siempre como, pues sí, no sé, por ejemplo, en el caso de movimientos como los Black Panthers, pues tienes a gente como Emory Douglas haciendo toda una imagen visual vinculada al dibujo y a la gráfica. Entonces, y digamos como un derivado de esto, se empiezan a hacer cada vez como, o sea, se va como perdiendo un poco esta parte de como de lo explícitamente político, y se va cargando como hacia la parte de esto me sirve como una herramienta de expresión visual. Y por ejemplo, en el mundo del cómics underground, pues se vuelve el formato como perfecto, como para decir, esta pequeña publicación que no, o sea, me sirve para experimentar todo lo que yo quiera hacer, o sea, como que va depurándose hacia allá. Sí, hay un montón de cosas bien interesantes que vamos a ver que recolectar porque son como, vamos a ir como explorándolas poco a poco. Lo primero que me llama un montón la atención es cómo este cambio de lo ultrañoño, como dijiste, de la ciencia ficción y el fanfiction, ¿no? Que también es como producto de los fanzines, ¿no? De gente haciendo versiones de las historias o de sus héroes favoritos, como no les gustaba el camino que seguían los guionistas oficiales, se iban tirando por crear sus propias versiones, ¿no? Y empieza a volverse como hacia el lado activista por esta capacidad de reproducción barata, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me ha interesado mucho del fanzine es como este coste y esta productividad en un sentido muy, muy punk, que también ahorita hablaremos como también la influencia que tienen los fanzines del punk, sobre todo en este entendimiento activista o medianamente activista, para empezar a fomentar como otro tipo de producción cultural, ¿no? También esta cosa como de no estamos siempre en la institución, en seguir las normas, incluso de la ciencia ficción, que estaba muy normalizada. Yo hago mis fanzines para distribuir otros tipos de comentarios, ¿no? También a mí eso me gusta de sobremanera, cómo van apareciendo
no solamente como parte de la creación de fanático, ¿no? Como de orden así, pues yo soy bien nerd y entonces escribo mi fanzine donde voy a comentar, sino que al mismo tiempo se hace crítica. A mí esa parte de la crítica como cultural también me gusta un montón. Que no solamente es crítica, digamos que textual, ¿no? No solamente aparecen las reseñas, que en muchos casos ya en los fanzines como más a partir de los 80, que ahorita lo hablamos, empieza a haber como una especie de reseñas y esas reseñas, digamos, son la parte crítica, pero también como una especie de la propia institución, la propia fanzine, ¿no? Sin ser institucionalizado, se vuelve parte de la crítica cultural o de la otra cultura que no se estaba exponiendo. También lo que acabas de decir los Black Panthers, yo no lo conocía tanto. Estaría padre si... Es que no hay imágenes, pero bueno, estaría padre que Sí. lo pondremos abajo para que puedan consultar las imágenes, porque sí, porque es esta como de la reproducción visual y también hay una cosa técnica, ¿no? El fanzine, si no, casi siempre fue en Xerox, ¿no? Y esto del Xerox produce, creo, que haya una especie como de noción gráfica de lo que se está haciendo. No puedo producir una imagen a 7 tintas serigrafiada, aunque bueno, ya vemos lo que pasa ahora, pero sí hay no es simplemente de que se me ocurrió recortar periódicos o hacer cosas a una sola tinta, es porque tienen noción y creo que muchos de los fanzineros de los más seminales pensaban de lo tengo que sacar en fotocopia o no me acuerdo cómo se llama, pero la madre esa que daba como el mimeógrafo, ¿no? Entonces era como una sola tinta y eso también era como muy revolucionario. También la idea de que el fanzine no es simplemente una producción, digamos, fanática, fanboy, sino tiene una posición muy claramente de resistencia, por así decirlo, creo yo, ¿no? Sí, claro, o sea que sí tiene, incluso hablando, por ejemplo, como tanto en esta cuestión de el fanzine que acompaña el activismo o el fanzine que está, digamos, como paralelo a los movimientos musicales, que es como súper importante, o el fanzine como vehículo del cómics underground. O sea, sí es una cuestión como de, pues sí, como de ofrecer una resistencia y una alternativa cultural a los distintos mainstreams de los que estamos hablando. O sea, ya sea como una cuestión de decir, o sea, por ejemplo, en la cuestión musical, nadie está cubriendo estas bandas de punk o de lo que sea, porque hay como para distintas escenas, pues por eso ahí empiezan, pues justamente en estos fanzines se foguean un montón de críticos que después se mueven a otros lados o hacen este otro tipo de cosas. O en el caso de los cómics, tenemos, por ejemplo, el caso de... hay por ejemplo, una publicación que es fundamental para el cómic, que es Raw Magazine, que empieza como fanzine y que después es, o sea, como que es digamos, el campo de experimentación de gente que después se vuelve señores institución tipo Art Spiegelman o Linda Barry o Gary Panther. O sea, como que son, o sea, por ejemplo, Mouse empieza en Raw Magazine. O sea, es un espacio que empieza como fanzine, que empieza como este lugar de decir, no tenemos ningún lugar en donde publicar estas marihuanadas que se nos ocurren, estas formas, o sea, por ejemplo, Linda Barry, que experimenta con cosas de collage, Gary Panther, que viene también como de la misma Julie Doucet empieza en Raw Magazine, o sea, como que tenemos estas publicaciones que ofrecen estos espacios y que van generando al final, pues sí se vuelven... lo que es interesante es que luego van legitimando como así, se vuelven como estos espacios de... Sí, bueno, ahí a mí, por ejemplo, Raw Magazine, yo siempre tengo problemas como casi que categorizarlo en fanzine porque, bueno, yo sí no sé si la has visto así como física, pero era muy nice, es una revista publicada muy elegantemente. Lo que pasa es que a mí siempre, sí, o sea, yo ahí Raw me encanta, o sea, Raw la tengo, soy fan. Pero antes estaban como todo lo que decías, ¿no? Todos los cómics underground y como esta gente, que también a mí, eso me gusta como pensarlo como resistencia, porque toda esta gente que se fue a la bahía de San Francisco, al área de la bahía de San Francisco, a hacer sus publicaciones en Xerox, ¿no? Que eran Crumb, Kominsky, Justin Green, ¿cómo se llama el otro? El Bill Griffith,
toda esta gente pachequísima, ¿no? Que estaba ahí y que no les dejaban vender sus cómics en las tiendas de cómics porque eran de sexo, drogas y literal rock and roll, o sea, la versión más cutre, funcionaron y entonces fueron como a sus fotocopiadoras y literal ellos vendían los ejemplares, esta cosa como de la autodistribución, que es lo que sí comparte Ro, ¿no? Era Art Spiegelman con su esposa, que se me fue el nombre, ahorita está François Molly, exacto, ¿no? François Molly, que seguían como esta cosa de autogestionarse, y en esa autogestión aparecen también las women's comics, ¿no? Y estas así señoras haciendo su revista fuera de cualquier categoría, pero que también bueno, que es como una parte que más o menos se conoce, ¿no? Que estaban muy apegadas al movimiento feminista de los 70, con todas sus diferencias y sus pleitos internos que tuvieron, acaban como haciendo el mismo procedimiento de no nos dejan publicarnos en las revistas underground de los hombres, pues nos hacemos nuestras propias revistas para publicarnos, y entonces a mí me parecía como súper esencial esta vocación de la autogestión, y no solamente en la autogestión, digamos, de yo hago mis propios cómics, sino en la autogestión editorial y en la autogestión de distribución, que en eso yo no sé, se encuentra estas como magia o bien hipillo, esta como cosa de libertad creativa, ¿no? Porque de repente uno decía, bueno, es que si uno se retrotrae, el primer Ro es del 81, si no mal recuerdo, ¿no? La portada es así, más o menos. Ajá. así esta portada de Crump, de hecho es de Crump, si no mal recuerdo, que están así como en una feria y están los ositos encimados unos de otros, y uno piensa qué se estaba haciendo en los superhéroes, y era como Stan Lee, me encanta Stan Lee, pero como ñoño. O sea, a mí todos los superhéroes de Stan Lee, siempre me han parecido muy ñoños. O sea, son superhéroes ñoñones. Y en cambio, cuando uno se enfrenta como a estos, en el fanzine, dices, verga, perdón, pero estoy viendo una mujer así, lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Julie Doucet viéndose en Canal, y a ver cómo te comes eso. También es como este impacto del fanzine funcionando como arma de protesta, ¿no? Y que también está bien elegante, pues, o sea, no sé ahí, y que con el punk ya, cuando se cruza con el punk, pues ya está como la magia, porque vienen historias, bien lo que decías, ¿no? Historias, cómics, reseñas, ¿no? Información que no está en otros lados. Y entonces ahí eso me gusta. Y luego tal lo que mencionabas. Sí, pero que además siento que está como esta cosa de o sea, tienes como esta cuestión gráfica que es como bien distinta, como comparativamente, y como muy experimental, y que están buscando como otro tipo de soluciones, y que además, pues sí, se están yendo como hacia otros lados totalmente distintos a lo que está pasando. Pero además sucede algo en esto que hablabas como de la autodistribución, que es algo sobre todo de lo que habla mucho sobre todo la generación que le toca vivir el boom fancinero como en los 80 y 90 particularmente, que es justo la generación de Doucet y de toda esta gente. Esta es una cosa que sucede, hay como booms fancineros, es como una cosa cíclica. Hay que sucede como digamos, como de mediados de los 80 hacia los 90, más o menos. Yo he leído varias entrevistas, y pues justo es una de las cosas de las que habla Doucet, y habla, por ejemplo, pues el mismo Seth o Chester Brown, de cuando ven el trabajo de ella y bla, bla, bla. Una de las cosas, por ejemplo, hay un fanzine bien interesante que se llama Dishwasher, que lo hacía un güey que era lavaplatos, o sea, como que sí era como artista, dibujante y eso, pero su chamba era pues, ser lavaplatos, y entonces como que él empezó a hacer este fanzine, y como que su finalidad era, quiero conseguir testimonios de lavaplatos de todos los estados de Estados Unidos. O sea, como que eso era como, o sea, quiero como tener testimonios de todos los lavaplatos y de sus condiciones de trabajo y de cómo los explota. O sea, ahí está también este pedo como de, quiero ver cómo o sea, porque sí empieza como con esta cosa de pues como está bien culero trabajar de lavaplatos en un restaurante, empieza como a platicar con la gente con la que él mismo trabaja, pero empieza como a decir, pero ¿qué está pasando con los lavaplatos en otros lados?
Y una de las cosas, o sea, porque una cosa que sucede generalmente, o sea, que nos sucede mucho, es que creemos que antes de nosotros no había pasado nada. O sea, como que descubrimos todo, o sea, gracias a que tenemos ahorita Facebook y el Internet, descubrimos el hilo negro del universo y la gente de antes de nosotros no sabía nada en la vida. Pero una de las cosas que a mí me fascinan del mundo del fanzine es cómo con el correo postal se hacían redes de como estos vasos comunicantes increíbles. Y justo una de las cosas de las que habla este hombre, ahorita se me fue su nombre, el autor de Dishwasher, era que una de las cosas que él más valora de su tiempo haciendo este fanzine fue justamente las relaciones que consiguió a través de, o sea, de escribirse con otras personas y los testimonios que consiguió de otros lavaplatos y cómo sí consiguió hacer una red de lavaplatos que le contaban cosas y que sí consiguió como un poco dentro de su pequeña escala hacer pues sí, esto, unos vasos comunicantes y un mini movimiento social de lavaplatos que por lo menos se contaban sus cosas y veían cómo les estaba yendo y hablaban pues de cuánto cobraban y de cómo les iba y de cómo los trataban en sus distintos lugares de trabajo. Y por ejemplo, pues igual, Chester Brown habla de lo mismo cuando dice, de mis momentos más increíbles de la vida es, le escribo a Julie Doucet y me llegan por correo sus fanzines editados divinos. Julie Doucet misma habla que de los momentos que más le gustaban era escribirse con la gente que le, o sea, porque se genera como toda esta cosa como de amigos por correspondencia y que sean tus amigos. Es como un intercambio entre colegas que es sumamente nutritivo y sustancioso, que, o sea, como que tratamos nosotros un poco de replicarlo ahora con lo que tenemos en redes sociales, pero sí, o sea, como que no sé si tenga esta, o sea, como que si sea tan jugoso como eso que pasaba, o sea, como que de repente te llegue un paquete de fanzines de una mujer de Montreal que te los envolvió y te los empacó, o sea, como que sí, y sí, seguramente sí hay como unos intercambios bien chingones ahorita cuando le escribes a alguien en Instagram y te contesta y de repente hacen como proyectos en común y sí sucede. Y esa es la magia o sea, eso es como la magia que sigue pasando, pero también como que se nos olvida, o sea, porque siento que eso es lo que como la gran maravilla del fanzine de antes era ese, y no porque decir todo el tiempo pasado fue mejor, sino por ver qué tipo de estrategias podríamos como replicar un poco de lo que sucedía, como de qué cosas hicieron bien los de antes, como para decir por qué funcionó bien esto y por qué, o sea, por qué generaron esas cosas tan fuertes, pues porque se hicieron este tipo de vínculos y porque se nutrían de otra manera, o sea, como que tener esta correspondencia en donde, imagínate que te estás escribiendo con Julie Doucet, te llega una carta en donde te dibuja algo y eres una morrita que está queriendo dibujar y ella te dice que está chido lo que estás haciendo. Sí, entonces, no, yo ahí sí soy bien nostálgico del papel. O sea, no me tocó, a mí, o sea, me tocó un coletazo finales de los 90 de la escena punk y fanzinera, pero ya no me tocó el fanzine en esta primera o segunda o tercera ola del fanzine de 80s, 90s, donde donde se conseguían en el Chopo algunos y luego por ahí en los toquines había toquines, ya frasco señor, en los conciertos de los 90. Señores. Sí, ahí había como que te los vendían, pero ya había internet, entonces el internet como que sí hay como que le quita esta como romanticismo, si uno quiere, si quieren llamarle romanticismo, yo qué sé, pero que te llegara la carta, que usualmente eran cartas así súper trabajadas en el papel, lo que decías, ¿no? Que a lo mejor la dirección estaba dibujada por Julie Doucet o por Gary Panther, o sea, es que de repente tengo un amigo ahí que me decía, es que cuando le escribimos a Gary Panther para hacer la portada de nuestro disco en los 90 en Toluca, era como de, sí, pues que les mandó el diseño, así como de, pues chido, tú me mandas los CDs de las bandas de punks de ahí de Metepec y nos llegan, y entonces pues se hace como una red súper internacional. También era bien interesante cómo era un movimiento internacional de fanzines, ¿no? De repente
me acuerdo mucho, o sea, igual mi época más o menos punk, era cuando de España llegaban los fanzines de punk de los 90, y entonces conocías bandas así que en la vida hubieras topado, así, el homenaje a Minor Threat, así, con todas las bandas de lo que se llama el Pijo Core de Barcelona, antes de que llegara el internet, pues aquí más o menos había un sector que las conocía, pero era muy raro, o sea, de repente me tocó ver así que de repente dicen, ¿cómo este morro de KTP conoce HHH? Y es como de, pues no sé, porque algún punk se le mandó el fanzine y venía así, y aparte como a veces con cintas, ¿no? También la idea de que el fanzine y la idea de la grabación pirata y esto lo que decías, ¿no? Que era como esta cosa de la colectividad que produce el fanzine, no solamente en el sentido de la hacemos en comunidad, pero de cómo puede generar que haya empatía a través así, de las fronteras, ¿no? Más ahí como yo le mando mi carta y a lo mejor el otro o la otra que me lo recibe me entiende. Y entonces eso de repente me recordó un montón a lo que pasaba en los 90 no sé, en Estados Unidos con el Riot Girl, ¿no? Ahí con esta Caitlyn Hanna y compañía. Uh-huh. Sí, que ese es como justo uno de estos momentos de super boom de que se genera justo como un montón de material y o sea, tanto de música como se hacen un montón de fanzines y ese es, por ejemplo, ahí es donde tienes inserta a gente como Julie Doucet, o sea, a Julie Doucet te la imaginas como con música de fondo de este tipo de cosas, como con esta, o sea, sí te imaginas, hay un montón de gente que está yendo como a engrapar sus cosas a una papelería, o sea, vas a una papelería a imprimir recortas cosas de revista, que además también existe como esta cuestión como del collage y de como recortar y reinterpretar estas cosas que ves en las revistas y burlarte un poco de ellas y jugar como con la fotocopiadora y hacer como, sobre todo en esta cosa de la Riot Girl, como decir, todo este mensaje lo voy a subvertir y me voy a burlar pensando como en esta cosa como de Bikini Kill, un poco como decir, le voy a rayar con marcadores encima como a la revista que me dice que tengo que adelgazar y ser bonita, y voy a hacer como toda esta cosa pues más transgresora y más grosera que no debería ser. Y ahí como que sí se genera como esta cuestión, pues, o sea, sí siento que ahora como que estamos, o sea, vivimos, o sea, sí, yo creo que justo esto que hablas, como siento que esta romantización que quizá estamos experimentando del fanzine venga un poco de ahí, como de que sí fue un momento que se percibe ahora como un espacio como de libertad y de creación contestataria, digamos, que se contrapone un poco, que sí, que además también fue como muy fagocitada como por estas estructuras, o sea, no sé, surgieron también estas cosas como tipo, como la Vice y como todas estas publicaciones como que se tragaron todo eso y como que lo pimpearon para el capitalismo, pero entonces creo que ahorita estamos un poco, están pasando creo que dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, estamos como en otro boom fancinero, porque sí estamos viviendo otra vez un regreso, o sea, la gente sí quiere, o sea, sí le gusta, sí estamos como queriendo hacer fanzine otra vez, pero creo que estamos cayendo ya en la profesionalización, a mí me parece. Yo no, es que estaba pensando, no sé si ya viste esta peli, ¿no? La de Moxie. Y entonces, que hay como una cosa que me encanta porque me recupera un montón el Riot Girl, el fanzine y todo este proceso, pero no sé si pase como que sea en esta segunda o, bueno, en nueva ola del fanzine, sobre todo creo que también hay como diferenciar, ¿no? El fanzine latinoamericano, mexicano, como con lo que puede pasar en Estados Unidos. Pero sí estoy muy de acuerdo como en esta cosa de sistematización institucional que está teniendo el fanzine en México. A mí me causa mucho conflicto por momentos, ¿no? De repente me encuentro que hay talleres de fanzine y tú de, güey.
Y es que justo a eso iba, como a esta cuestión de que por un lado sí ves que hay como este deseo y esta pulsión y esta necesidad y esta urgencia del fanzine que es como, o sea, evidentemente después de un rato de que estuvo como dormida, que además siempre hay alguien necio que hace fanzines, siempre. O sea, siempre hay alguien que, o Sí, sea, como que nunca se han muerto completamente. nunca deja de haber, pero como que la cosa es que de repente hay como una explosión así loca y entonces siento que ahorita estamos ahí, pero también se llegan como a estos excesos que, porque por ejemplo, siento que después de un rato que hubo como toda esta cosa de que mucha gente empezó, por ejemplo, enfocándonos solamente en los cómics, mucha gente empezó a hacer como cómic para Facebook y como para plataforma, como para lectura más digital y tal y tal. Siento que de repente como que regresamos un poco a esta cosa de sí me gusta que lo que tengo, que tener cuestiones que sean tangibles y me gusta imprimir como en mi cuadernito y me gusta como esta cuestión. Y entonces empezó a revalorar la cosa del fanzine impreso. Pero también lo que ha pasado es que estamos llegando como a una parte como de excesos, como de la cuestión de imprimo mi fanzine carísimo y la risografía se está volviendo como una cosa de lujo cuando era una técnica obsoleta, como casi de descarte. Entonces, de repente, ahorita encuentras fanzines como de 500 pesos, como, o sea, sí, cosas como muy caras porque son de colección, porque son ediciones limitadas, porque son no sé qué. Y a mí me parece que eso ya es como una cosa que es antitética. O sea, eso ya está como, o sea, digo, se vale pues, porque al final el fanzine es como una cosa también mutante y si alguien quiere pagar 500 pesos por un fanzine, pues allá él y sus Bueno, 500 es pesos. que yo quiero pagar 500 pesos, pero lo que pasa es que no los tengo. También esta cuestión de la economía del comprador, Pero, no. exacto, pero la cuestión es, o sea, como que sí hay, o sea, tienes por un lado esta parte como de, o sea, como que se vuelve un artículo de lujo. Por otro lado, esta institucionalización que me parece también de lo más absurdo. Hablas, por ejemplo, esto de los talleres de fanzine, pero a mí creo que mi colmo llegó cuando hicieron un concurso de fanzine como patrocinado por una universidad y una de las cláusulas era que la universidad como que se reservaba los derechos de como de aprobar los contenidos del fanzine. Y era además como una cosa así de, ¿what? O sea, la neta, si alguien le va a entrar a esto, están bien tontos. O sea, yo no entraría, o sea, como nada más por esta cláusula, yo ya no entraba a esto. O sea, por mucho que me fueran a dar dinero o sea, como para hacer un fanzine justo muy hermoso, la cuestión de que una universidad se arrogue el derecho de voy a determinar si tu contenido está bien, ahí ya está, ahí ya está como esta cuestión de, o sea, ¿cómo es posible que justamente un fanzine lo haces para que nadie te diga qué vas a poner ahí, para poder mentar madres y mandar a la verga a la autoridad, no para que la autoridad te diga si está bien o mal tu contenido? Entonces, sí, ahí siento que se pasó una raya que no debería haberse pasado, por ejemplo, en el sentido de la institucionalización del fanzine. Sí, no, como que tienes que, o sea, el fanzine es como la cosa que te permite no tener rigor como de nada, ¿no? Como de y no es una referencia a la calidad, sino porque el Sí. cómic, lo que decías, puede tener una calidad, el fanzine, una calidad estúpidamente alta, pero no es que yo voy a decir que mi editor me dijo que no pusiera este cuerpo porque, o sea, como que a mí eso es lo que me desespera, como que tú vas a hacer me parece un taller en el que tú haces como comunitariamente, haces fanzines y toda esta cosa me parece lo más loable porque uno no aprende a hacer fanzines. También esta cosa de que ya haya guías que nos enseñan, hay esta edición súper bonita que no me acuerdo quién hizo, que era la guía de hacer fanzines, que era un fanzine. Entonces era como súper bonito que todo era como muy, muy colectivo. Pero esto sí, yo no lo he visto, pero el exceso de, esto. Mira, tu fanzine, si no tiene el sello de la universidad, no puede publicar que te den, ¿no? Sí, O sea, de sí, verdad, eso sí, a mí, o que si haces un fanzine, por ejemplo, no le puedes mentar la madre al rector, por ejemplo, porque te van a decir que no, ¿sabes? O sea, como que ahí
ahí ya justamente es como una cuestión de, es impensable que hagas algo, o sea, a mí me parecería que, porque justamente el fanzine existe para que puedas decir, chingue su madre el rector, el presidente, el patriarcado, o sea, quien sea, ¿sabes? O sea, eh, o sea, como que es justamente el espacio en donde puedes tanto decir voy a dedicarme a dibujar gordas, como voy a mentarle la madre al patriarcado y a la Iglesia Católica. O sea, ahí es donde lo puedes hacer, porque, o sea, porque si para el caso, pues para eso están las editoriales, para que te digan es que esto no se vende y esto no se hace y esto no sé qué. O sea, Está siendo muy transgresora y no puedes publicar tu fanzine del ajá, embarazo. Es que ese fanzine, no me acuerdo quién lo editó, fueron unas morras de Catepec, perdón por las morras, pero fueron unas sí, chicas de Catepec que hicieron como la guía literal para cómo abortar en casa. ¿Por qué? Porque en sí. este país es una mierda que no se puede abortar, entonces, en todo el país, es el DF, sí, pero como que esa guía era muy útil. Entonces, si tú esperas que una autoridad te la legitime o te diga que estás bien y que te vamos a regalar la impresión, pues no. Entonces, también esta forma de, pues no. Pero que creo que también hay otra de lo que decías, también una forma como de institucionalizar al fanzine es hacerlo tan caro. A mí sí me parece que se está cayendo en un error de casi llamarlos fanzines. Se vuelven libros de arte. Y yo lo entiendo como comprador, a mí se me Sí, ven las ferias comprando como imbécil todo lo que puedo, hasta donde me da el dinero, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque me interesan mucho las maneras en las que se hace el fanzine, pero si de repente digas, es que un fanzine que unas chicas están haciendo un fanzine con cómic, porque apenas les alcanza, porque también es una cosa del el nivel de producción que puedas tener al principio. Entonces, si tú dices, tengo 500 pesos para producir 100 ejemplares en Xerox, pues también aviéntatela, ¿no? Que también es esta cosa como que de repente, y creo que está pasando, es que si uno llega a las ferias y ve, no sé, y casi una cita, ¿no? Un cómic tan bien hecho como, yo que sé, como el Molúsculo, que no es caro, ¿no? Por otro lado, está en precio. Creo que de repente sí se abrumaría una autora o entonces que no me va a alcanzar para producir un cómic. También creo que está como ya, que están segmentando que si eres en Xerox o estás en fotocopias, casi no estás haciendo un fanzine de calidad. No, también creo que tenemos que regresar como al fanzine de abajo, ¿no? O sea, yo ahí sí soy como fanático, ¿no? En mi recomendación verán que voy a recomendar. Que no digo que el sí. Molúsculo no sea un buen fanzine, ¿eh? Por otro lado, creo que ya saben que lo admiro No, mucho. pero sí tienes razón. Es que yo también siento que hay que cíclicamente, así como o sea, siento que se tiene que recordar esta parte para que, para que, y cuál es la finalidad original del fanzine, que es, me urge contar lo que tengo que contar o dibujar como quiero dibujar, y es, si no tengo más que crayones y fotocopias, eso es lo que voy a usar. Y, por ejemplo, en Casa Fantasma Comic Club, que es como este club de lectura que tenemos de cómic, en octubre hacemos generalmente octubre fancinero. Y a mí generalmente me gusta incluir algo así o sea, yo soy muy, o sea, como que yo soy como tú también, yo me gasto mucho dinero también en las ferias de cómic y de fanzine, no sé qué, y si me alcanza el dinero no tengo problema en decir, ok, está muy bien hecho tu cómic y además te lo trajiste de otro país y pagaste el sobrepeso de tu maleta y sí te voy a, y sí te voy a pagar lo que estás pidiendo por él, porque eres un artista independiente y lo que sea. Pero también a mí me gustan mucho estos fanzines que están hechos como de fotocopia de Xerox, de la papelería, engrapados, o sea, y a veces hasta chuecos y a veces como, porque siento que ahí es donde está, como donde percibes esta urgencia del autor de decir, ya no aguanto esto que traigo adentro y lo voy a sacar como sea y como pueda, y ahí está. Y muchas veces ves como, o sea, lo ves hasta en la forma en que está dibujado y cómo está escrito y cómo está hecho. Entonces, cuando hacemos estas cosas del octubre fancinero, generalmente sí trato como de equilibrar entre las cosas como de, ay, vean, como este es como un fanzine hecho con más presupuesto, pero también existe esto y esta es la vocación como del fanzine, o sea, como
existe todo este rango de fanzine, por ejemplo. Porque además yo misma hago las cosas así, como a veces tengo los medios para hacer una impresión de un tipo más caro, pero a veces no tengo ganas y meto papeles a la impresora y los engrapo ahí en mi casa en un viernes en la noche, porque es lo que quiero hacer. Y así es. También ahora el problema, por ejemplo, con el COVID es que como no hay ferias, la venta de fanzines está siendo bien difícil, ¿no? Eso yo Sí. con mi fanzine lo experimento. Pero la onda es como buscarle los caminos, ¿no? Y tú como, igual que yo, apareces en las ferias de cómic, es que aparecen por aquí, por allá. ¿Cuál es, desde qué año? 2012 es donde más o menos yo ubico que hay como este fenómeno del boom de las ferias del cómic en México. Ya no tan a gran escala, porque digo, yo tengo un poco de referencias de España y un poco de Chile y Argentina, pero en general en México empezaron yo creo que en el 2012. ¿Y tú cuáles crees que han sido como estos colectivos como que están teniendo más fuelle o más poder, ¿no? O que están haciendo las cosas bien, Pues porque también de repente me parece que lo que decías, ¿no? De yo no te voy a ir o sea, si pudiera pagarte los 1,000 baros por tu fanzine te lo pagaba, pero como no lo tengo, prefiero comprárselo al artista que le cuesta 50, lo siento, y decirle, pues está haciendo un trabajo bien chido, porque también eso como que hay una falta de voluntad de reconocer que la gente está haciendo bien las cosas, ¿no? Hay fanzines que son la bomba, ¿no? Que no sé tú cuáles sí. crees, o que en México cómo crees que se está moviendo. Sí, pues mira, sí, tal cual. O sea, por ejemplo, esta cosa de parte como de este boom, sí, tal cual está vinculado a que empezó a haber más festivales a partir de 2012. O sea, y sin duda, por ejemplo, el Sin Amigos fue como el gran instigador, que es como este que organizaban los güeyes de Café con Leche, como los de que hacían como que eran como Abraham Díaz y Inés Estrada y esta pandilla. Pero por ejemplo, pues está también el Recomendaciones de la semana. Matasanos, que estos que además por ejemplo el año pasado se aventaron esta cosa de hacer el matasanos.exe, que era virtual, que estaba bien chistoso. Se hicieron una chambota como de hacer como su plataforma, que era como un poco como pues te metías como a un sitio y tenían música en vivo y tenías como los locales, o sea, replicaron Ricos Jugos de Guadalajara, pero o sea, como en un escenario virtual. Entonces, podías hacer las compras ahí, o sea, estaban los artistas y fue bien interesante lo que hicieron. Por ejemplo, una iniciativa que también me gusta mucho es esta de Cinesporas, que son cuatro chicos, cuatro chiques, personas, porque lo que me gusta de ellos es que justamente están descentralizando la onda de la Ciudad de México, que también pues es un pedo que siempre está todo centralizado aquí en la ciudad, en México. No, pues acaba de pasar el de Monterrey, ¿no? Sí, sí, que ese es Uno virtual que también estuvo interesante. pero la onda del de Cinesporas es que como que lo que ellos hacen es que te piden el material y las esporas es que hacen los puestitos y las hacen en lugares, ¿mandé? O sea, hacen en distintos, hubo en Puebla, pero también dentro de la misma ciudad, en lugares en donde no siempre hay eventos. Entonces, pues estaban en Milpa Alta y estaban en Xochimilco y estaban en espacios, o sea, como que siento que justo esta cuestión, que es esto mismo que hemos hablado todo el rato, de esta vocación fancinera de generar redes y generar maneras de hacer otro tipo de colectividades, que siento que a fin de cuentas, además de la cuestión como de que te ofrece el fanzine como de un espacio como autor para experimentar que no tienes cuando luego trabajas como en editoriales o lo que sea, también te ofrece esta posibilidad de encontrar otras formas pues de producir, de conocer personas, de generar intercambios y otras formas de producción y hacer pues otras maneras de... Sí, no, y a mí me sorprende, porque aparte o sea, digo, ya otra vez vamos a andar como personas un poco más adultas. Es Sí, no, que señores. o sea, yo hace 20 años, en los 2003, Sí, en el 2004, 2000. Ajá.
feria de fanzines en México, imposible. Por ahí algunos, lo que decías, un par de locos que tenían sus fanzines punks en el Chopo y que casi que hasta el Machete lo podemos considerar un fanzine político, pero no había como esta escena que de repente yo la vi después del 2010, así, en el año había 6 ferias. Y de repente sí caemos como en lo de, pues tampoco podemos producir tan rápido. Evidentemente, alguien que dibuja, uno puede producir un cómic nuevo para cada feria, también sería no sea demasiado esfuerzo, pero está padre que se empiece a descentralizar. Sí, por ejemplo, Ricos Jugos en Guadalajara me parece que hace una labor súper bonita, ¿no? Sí, y la feria que decías de Monterrey, que es nuevecita, como la feria del fanzine, que justo también buscaron otra manera de hacer una feria entre virtual, con charlas y eso, igual les mandabas el material y ellos lo venden. Entonces, se están buscando, ahorita con lo de la pandemia, estamos buscando maneras como de vender, pero también de que no se pierda esta cosa como de la colectividad, porque sí, además de la cosa de las ventas, una de las cuestiones que sucede en las ferias es que es donde conoces a la gente y es como donde generas nuevos proyectos y es como donde pues ves a tus compas y todo, o sea, también la parte, o sea, somos muy antisociales todos y justo por eso las ferias son como el espacio en donde ves a la gente y te enteras que ahí siguen y que están haciendo y que, o sea, como que sí, y parece que no hace falta, pero sí, o sea, sí Sí, no, yo como no tengo amigos casi, voy a la feria a platicar con los que venden cómics. Y entonces está bien chido porque o sea, te digo, amigos. Sí, que te reconoce a alguien, ¿no? De que sí, sí. Ahora no vino ese güey que siempre compra cómics, pues, o cualquier publicación. Pues yo empecé a hacer como una técnica, que era como de, pues, sí me alcanza para comprar los tres ejemplares, pero pues me hago güey, compro 2 y luego a la siguiente feria ya tengo para qué ir, comprar otra, convivir, echarte la chela. Porque también es bien bonito por los ambientes de las ferias de fanzines y de cómics. O sea, no son nerds, uno parece... de hecho, me parece bien bonito que contrarresponde a toda esta versión de las ferias de cómics del señor el comic book guy, ¿no? De los Simpsons, gordo, ir a ser súper fan de, yo qué sé, de Zack Snyder, y a besarle los pies. En cambio, en las ferias de Science uno va y habla con gente, o sea, yo hay dibujantes mexicanas que admiro realmente como su trabajo, pero que cuando estás en la feria que está ahí vendiendo sus chácharas, casi que te quieres platicar ahí 2 horas con ella, ¿no? Porque tampoco es que haya mucha gente, y no es o con ella o con él, ¿no? A mí por eso sí creo que esas ferias son muy importantes. Que no lo sustituye, de nuevo, yo creo que lo virtual no alcanza. A mí, la verdad, lo virtual no me alcanza. Yo necesito tocar papel, lo siento. Soy hippie. Sí, y yo creo que a nadie, o sea, siento que todos están, porque yo, he platicado como con las demás personas que conozco del medio, o sea, la gente que se dedica al fanzine y que íbamos a ferias y todo, y sí, o sea, tanto en la cuestión de las ventas, pues obviamente a todo mundo le pegó este año que ya llevamos como de no poder hacer ferias, pero también está esta otra parte, como de que pues no ves a la gente, no ves las cosas que están haciendo, no hablas con ellos, o sea, no tienes como este intercambio porque además pues también es eso, ves qué está haciendo la demás gente, hablas como en qué proyectos están, viene gente de otros estados, que también eso es, o sea, como, o cuando hay ferias en otros lados, vas a otros lados, o sea, no, y ahorita sí estamos como bien paralizados todos, entonces, sí, vas con tu maletita en el autobús y está todo bien padre y bien contento. Ahorita, nada, o sea, como que sí, justo se ha perdido esta cuestión, como que parecía que estábamos como ya muy superados de lo tangible en este mundo, en esta realidad que vivíamos, pero para nada, o sea, como que sí nos hace falta. Entonces, a lo mejor vamos a tener que regresar a la estrategia Riot Girlera de mandarnos correo dibujado. Todos. No, pero ahorita mencionabas algo que yo sí, es una queja que tengo, y aparte como, que es que, o sea, como que creo que en México se ha hecho una cosa que es como 2 generaciones, o 2 grupos, no ni generaciones, 2 grupos que son como la elite del cómic mexicano, que nunca se para por las ferias de fanzines. Eso a mí me enoja mucho, y eso es algo
que es una que igual por ahí se pasan, pero yo no los he visto. Así eso es como... Sí. No, porque es que me sorprende, porque hay una feria muy, muy importante, que a mí es tal vez la feria del mundo que más me gusta de cómic, que es el Gutter Fest en Barcelona. Y me sorprende porque por ahí pasaba Gallardo, que esperemos le vaya muy bien en su operación esta semana, con su enfermedad, ¿no? Pero es un autor que es mítico, o sea, todo el mundo lo reconoce, es Gallardo. Pero ahí estaba comprando fanzines y hablando con el monito, la monita que tiene 18 años y reconoce el trabajo de... Es esta cosa como que de repente aquí los fanzineros son un grupo de locos que están haciendo y que no es una institucionalización, porque va a pasar en 40 años que los reconozcan en los museos, ¿no? Es que ya o sea, y es chistoso que lo digas, yo he tenido oportunidad de ir a un par de ferias así de cómic independiente, fancinero, en Los Ángeles me acuerdo sobre todo en Los Ángeles. Estuve, o sea, y te estoy hablando de que es una escena, o sea, no estoy hablando de una Comic Con, una nada, era como un gimnasio, una escuela con mesas de fancineros, y llegó Matt Groening y llegó Jaime Hernández a ver qué, a La venta hasta comprar la pieza, fanzines, Jaime. a ver qué había, a comprar fanzines, a ver, o sea, como que justo eso que dices, o sea, como que también me ha tocado, por ejemplo, en Chicago, Iván Brunetti, Chris Ware, o sea, la gente, o sea, las instituciones reales de los cómics, todo el rato están yendo a ver qué hay en las ferias de fanzines y qué está haciendo la gente más joven en el mundo del fanzine. Y aquí en México, esta supuesta élite autonombrada y autodenominada no tiene idea de qué está haciendo la gente que tiene 20 años o 25 años y que están ahorita pues haciendo las cosas más interesantes y más arriesgadas en el área del cómic. Y les dice, y de repente les mencionan, es que fulanita de tal, no sé quién es, sutanita de tal, que está haciendo tal. Venga, por ejemplo, Yuri Peña, que hablamos la semana pasada, no sé quién es. Mónica Quant, no sé qué, no tengo idea quién es. Frosh, no sé, yo no sé quién es esa persona. O sea, sí existe, sí hay una división muy marcada entre la gente que aspira al trabajo en editorial, como editorial seria, entre comillas, que habla de cosas serias importantes, entre comillas, y la gente que está como en la parte del fanzine, y sí hay una cuestión, y de hecho hay hasta una actitud muy despectiva al respecto, como de, y no sé, y como que, o sea, como que, y siento que al final pues es un detrimento de esta supuesta elite porque no se enteran qué está pasando y no están en contacto pues con la gente que en realidad está haciendo cosas propositivas en el medio en el que supuestamente nos estamos moviendo todos, porque pues a fin de cuentas es eso, o sea, no, es que no mames, o sea, si Chris Ware va a ver qué hacen los fanzineros en Chicago, que esta banda no vaya a ver qué estamos haciendo o qué están haciendo la gente más joven aquí. Pues sí. O sea, yo no sé quién se creen que son. Sí, es que te digo, sí, es que a mí me sorprendía, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, yo así, fanboy mexicano que llega a Barcelona y ve a Gallardo en una feria de cómic rascuache en la que acabé tatuándome, extrañamente, y de repente lo ves ahí parado comprando sus fanzinitos y charlando. Porque también es esta cosa, como no solamente es ir a comprarlos así como de, me digno a comprar tu cómic, sino hablar y preguntar. Creo que también es lo que falta y por eso de repente se extraña. O sea, más que una cosa como de queja, ¿no? Es como una cosa de debería hacerse porque es bueno. Creo que eso hace un mundo editorial del cómic mucho más sano. Porque tampoco es que yo, lo que decías, no creo que ni Yuri ni Frosh de repente decidan que van a publicar en las grandes editoriales, ¿no? O sea, porque ni sus cómics están preparados para estar ahí, pero el lenguaje que se puede mejorar y cómo se pueden crear vínculos o interacciones discursivas, me parece que se está perdiendo. Porque sí hay cosas increíbles que están haciendo. O sea, eso yo ahí coincido contigo. Las mejores cosas que están haciendo en México en cómic están en el fanzine. No está en las editoriales, no está en los millones de ejemplares que venden, supuestamente, comillas, ¿no? Sino ahí en papel y grapa, ¿no? Sí. Y que algún día van a acabar en un museo que se nos quedó en el tintero ese pequeño punto que era hablar de cómo hay archivos de fanzines, unos muy interesantes, hay unos de mujeres,
Hay uno, en España está el del Chopo, el de Valencia. Pero bueno. Pero creo que ya no, es que ahora sí nos fuimos, como decían las abuelitas, nos fuimos como hilo de media con esta plática. Entonces. Muy bien. Y para no aburrirlos de más de una hora en podcast interminables. Bueno, Sí. vamos a las recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Bueno, esta es la sección de recomendaciones y después de esta amable y agradable plática, quiero saber qué nos vas a recomendar esta semana. Pues traigo, son 2 recomendaciones y un pilón que vamos a ver. Una es un libro que ya no se consigue, pero lo voy a poner en la página, que es el libro de Fanzinología Mexicana de Inés Estrada y Enrique Arriaga, que justo esto que ya no platicamos, que fue la cuestión de cómo hay espacios institucionales que hacen colecciones de fanzine, que por un lado a mí me parece que está muy bien como por esta cuestión de conservar la memoria de estas cosas que son efímeras en principio, que son los fanzines. Este es una especie de catálogo que se hizo a partir de una serie de exposiciones que hubo en el Museo del Chopo aquí en la Ciudad de México. Y lo que recopila este libro son pues portadas y fragmentos de fanzines de distintos momentos en México. O sea, el periodo abarca de 1985 a 2015, que es cuando se hizo la edición del libro. Y la colección, pues es tanto parte de lo que tiene el museo como la colección personal de Inés Estrada, que es una de las autoras más importantes de cómic de aquí de México. Parte de este colectivo que les decíamos, bueno, anteriormente era parte de este colectivo de Café con Leche, y luego ya no. Entonces tiene, lo que está bien interesante, pues es que habla un poco de lo que fue este periodo de exposición porque hicieron creo que 4 etapas expositivas con distintas líneas temáticas. Tiene esta recopilación gráfica, son casi todas portadas o algunos interiores de cómics y de fanzines. Entonces, pues creo que es un recorrido bien interesante, como es una muestra de cómo esta memoria gráfica del fanzine mexicano y los textos de sala de distintas personas, porque pues hay Miki Guadamur curó una de los momentos expositivos, el fanzine Anal tuvo una de los momentos también. Entonces, o sea, cada uno de los curadores que participaron tiene su texto. Entonces creo que es una cosa bien interesante. Luego, otra recomendación que les traigo, justo en esta cuestión como de la urgencia y la grapa y todo esto, es el colectivo Nopalitos, que son unas chicas que de aquí de México, que hacen como recuperación histórica como de historias de mujeres mexicanas, artistas y eso. Y justo lo hacen así como en fotocopia hacen unos fanzines chiquitos como bien bonitos de distintas artistas y mujeres históricas mexicanas. Ellas las encuentran en Instagram y no sé si en Facebook también, pero pueden ver su trabajo y les pueden comprar sus fanzines a través de sus redes sociales. Entonces, búsquenlas porque sí valen un montón la pena lo que están haciendo. Y justo siento que es como en esta cosa como de urgencia, rabia y ferocidad del fanzine, son de las cosas que como que están así como bien, como más inmediatas que recuerdo ahorita. Y el pilón que les traigo, que lo voy a poner también en la página que tenemos, es el Tuban Press Guide to Analog Self-Publishing de Julia Freer, que es una artista de cómic que es gringa, que sacó o sea, son tal cual un archivo en PDF de cómo hacer fanzines, pero lo hizo como con todos los diagramas de cómo se hace un fanzine, por si ya les entró a ustedes la gana y la necesidad, que esperemos que sí. Entonces, o sea, lo que ella hizo fue hacer en el formato como de medias cartas. O sea, si ustedes imprimen eso en hojas carta, podrían imprimirlo en fanzine.
Entonces lo tiene como para descarga libre y de hecho dice, si lo quieren vender, lo pueden vender a $1 y con eso sacar dinero para seguir haciendo fanzines, porque trae hasta el precio y todo. Entonces, eso lo voy a poner como en la página como para descarga y para que lo vean. Y viene con diagramas de cómo imprimirlo y cómo ir como empalmando las páginas para que se haga bien y todo. Y es digamos que es como porque ella, digamos, lo que dice es que justo dentro de esta cosa que hablamos un poco desde nuestro señorismo y nuestra vejez, que yo siento, en ese sentido yo sí comparto esa visión. Dice, en cualquier momento porque lo hizo un poco a raíz de cuando tiraron Tumblr y dice, es que o sea, en cualquier momento nos van a quitar las redes sociales y no vamos a poder hacer nada. Dice, pero la cosa es que siempre o sea, como que siempre tendremos los fanzines. Y esa es una actitud que yo he tenido también. Desde que aprendí a hacer fanzines, me di cuenta que tenía un poder muy grande en mis manos, y lo dice ella también así casi textual, dice, es que puedes no publicar nunca en una editorial, te pueden correr de todos los festivales, pero jamás te van a poder quitar el poder de autopublicarte. Y yo comparto esa idea así 100% hasta la muerte. Entonces, les voy a poner el archivo ahí para que vean cómo se puede hacer un fanzine y pues tal cual, creo que es importante aprender a hacerlo. Esas son mis recomendaciones de hoy. Increíbles recomendaciones. Porque me robaste la que iba a hacer yo. Entonces ahí se acaba mi recomendación. Yo iba recomendando Los Nopalitos porque me parece que es una gran editorial y toda esta serie como de artistas, mujeres mexicanas olvidadas por el sistema, ¿no? Es buenísima. O no olvidadas, pero que tienen que merecer reconocimiento. Y aparte los fanzines, no solamente por la labor que hacen, sino por la creatividad con que lo hacen, ¿no? Como super punk, super hardcore. O sea, nada de delicadezas visuales, ¿no? Es muy, muy concreto. Y a mí me gustan mucho. Y además son hiper baratos, es lo que decías, esta urgencia de que salga y que se reconozcan, me gustan mucho. Pero para no quedarme sin recomendarles nada, les recomendaré a otra editorial fanzinera mexicana que se llama Rosa y Quema. Ellos no hacen cómic en realidad, ellas creo que son 2 chicas, pero yo conocí a una en un Matasanos, en el Matasanos pandémico. Y publicaron dos fanzines que a mí me gustan mucho, que creo que todavía se consiguen, que uno es el de Yayo Herrera, que es una ecofeminista madrileña, y habla de cómo hay que tener un regreso a la naturaleza, etcétera, como mecanismo de liberación. Y de ella misma publicaron también otro fanzincito que se llama Vacaciones contra el Planeta, que ese es una joya porque básicamente lo que hace esta Yayo es explicar cómo el turismo ha acabado con la ecología mundial y es lo que nos va a llevar a la ruina y que es muy vaticinador de lo que estamos viviendo a partir de la pandemia, ¿no? De cómo los turistas nos echan a mucha gente a la periferia de la ciudad y suben los precios, las rentas y contaminan un resto y joden al planeta, lo cual está de la chingada. Pero bueno, y Nopalitos, recuerden, y todas las recomendaciones aparecerán en nuestra página. Sí, bueno, pues entonces ya llegamos al final, lo logramos. Cualquier cosa, no se olviden que nos pueden seguir en Instagram en @conversacomics o escribirnos a conversacomics@gmail.com y todas las notas del episodio estarán en conversacomics.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.